Gloria a Jesús, Dios bendiga su vida. Hermano, hermana, Dios le bendiga. Voy a presentar este tema respetando a los ungidos de Dios. Respetando a los ungidos de Dios. Segunda de Samuel, en el capítulo 1, verso 21. Libro del profeta Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 21. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni sea tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Mira, esta palabra se refiere a la muerte de este ungido Saúl. Estamos viendo de que David, un hombre de Dios, está lamentándose, está llorando porque Saúl ha muerto. Podemos ver el corazón de David, que era un corazón bueno, un corazón noble, un corazón donde no había envidia ni egoísmo. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni sea tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Este David, este Saúl muy ungido de Dios. Usted sabe la historia que David era el rey sobre Israel, pero que Dios lo desechó porque pecó por ser indiferente a la palabra de Dios. Eso le costó muy caro a Saúl. Y dice la Biblia que Dios mandó a ungir a David como rey sobre todo Israel, en vez del lugar de Saúl. Pero vemos a un David que se está lamentando porque ha muerto el que fue rey antes de él sobre todo Israel y que era muy ungido con el aceite de la santa unción de Dios. Fíjese que este David tenía tanto respeto a la unción de Dios que podemos ver que Saúl perseguía a David para matarlo. Lo había tomado como enemigo. Pero David no tenía nada en contra de Saúl. Y vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 26, verso 11. Primera de Samuel, capítulo 26, verso 11. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Mire cómo David perdona la vida de Saúl, no lo mata, no lo toca, porque sabe que Dios había depositado una unción especial en Saúl y que era ungido de Dios. Y él dice: guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Este David le perdonó la vida a Saúl por causa de la unción que había en Saúl. Dios lo había ungido como rey. Ahora que ya no es rey, David es el rey. Pero él se da cuenta que había sido ungido de Dios. David respetó la unción. Por eso el tema se llama respetando a los ungidos de Dios. ¿Qué fue lo que respetó David en Saúl?
la unción con la que había sido ungida de parte de Dios. Había sido ungido con la santa unción de Dios. ¿Cómo quisiéramos que los ministros de este tiempo tuviesen este corazón como el de David? Un hombre íntegro, un hombre sano, un hombre noble, un hombre en el cual no había maldad, porque Dios lo había procesado, lo había cambiado. Pero hoy en día vemos de que hay hombres que están matando a otros ungidos. No piensan para denigrarlos, para calumniarlos o difamarlos. No así, David no actuó de esta manera. Más bien David, el que le cortó la cabeza a Saúl, David lo mató. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 14-16. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 14-16, donde estamos viendo el mensaje. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Mire, este hombre pensaba que David le iba a aplaudir, pensaba que David le iba a premiar por lo que había hecho matando a Saúl, al ungido de Dios. No, David se enfadó, se enojó y lo mató. Y es por eso que en este capítulo 1, verso 21, David expresa estas palabras: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Qué bonito lo que David tenía en su corazón, un reconocimiento de que Saúl había sido ungido de Dios. Así tenemos que pensar nosotros, tener esos sentimientos en nuestra alma. Desear que aquel hermano que ha sido muy ungido, que se ha apartado de la gracia de Dios, que vuelva al camino de Dios, que sea restaurado, que sea renovado, que sea limpiado nuevamente por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, por el agua bendita de la palabra de Dios. Pero hay muchos que lo que hacen es destruirlos. Quieren más bien verlos hundidos, quieren hacerlos que se vayan de la obra, del ministerio. Y lo que hacen es denigrarlos, calumniarlos o difamarlos. A David no le importó que Saúl haya cometido errores. A Saúl lo que le importó es la unción de Dios que había a David le importó la unción que había en Saúl, que Dios le había dado esa unción. Había mucho respeto en el corazón, en el alma de David para este ungido de Dios. Este David lloró mucho con los seguidores que le seguían. Lloraron muchos días la muerte de Saúl y Jonatán. Mire lo que dice este versículo 21 al 27 de Segunda de Samuel, capítulo 1, del versículo 21 al 27.
montes de Gilboa, ni rocío, ni lluvia caiga sobre vosotros, ni sea tierra de ofrendas, porque ahí fue deshecho el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien nos vestía de escarlata con deleite, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en sus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. David está incitando al pueblo a que hagan una lamentación por la muerte de Saúl y Jonatán, reconociendo que estos hombres habían servido al pueblo de Israel, que habían peleado batallas a favor de Israel. Pero muchos hoy en día no reconocen a los ministros ungidos de Dios. Ya no hay mucho respeto de un ministro a otros. Y debemos darnos cuenta que la unción es de Dios y que hay que respetar esa unción de Dios. Dios dice, no toquéis a mis ungidos. Y debemos de saber que hay niveles espirituales, que hay niveles jerárquicos en el ministerio, en la obra de Dios, que hay hombres que tienen una función superior que a otros, que hay mujeres que han recibido una unción especial de parte de Dios, que son ungidas de Dios. Debemos aprender de David, que tenía un corazón bueno, que está enseñando al pueblo, a los seguidores que estaban con él, al grupo que estaba con él. Les dice, lamentense por Saúl, lamentense por Jonatán. Y reconocía a David que ellos habían hecho algo en el reino de Dios, en el pueblo de Israel. Muchos hoy en día no reconocen la labor de muchos ungidos, no reconocen el trabajo de ungidos de Dios. Tengamos respeto a los hombres de Dios, tengamos respeto a las mujeres de Dios, por causa de la unción que Dios ha depositado, por causa de la unción que Dios ha puesto en la vida de un hombre, de una mujer. A este hombre que no tuvo respeto a la unción de Saúl, a ese hombre lo mataron, murió. Segunda de Samuel capítulo 1, verso 4, versículo 16. Segunda de Samuel capítulo 1, versículo 14, versículo 16. Ahí está la muerte de ese hombre que mató a Saúl. El que se mete contra un ungido de Dios, que se pone en contra, a querer dañarlo, a querer denigrarlo, a querer calumniarlo o difamarlo, a levantarle falso testimonio, tarde o temprano, lo van a castigar. Porque Dios defiende a sus ungidos, a sus ungidas. Respetando a los ungidos de Dios es el tema. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.